Son las 2 de la tarde con 20 minutos, 2:20, y le agradezco mucho al doctor Julio César Penagos Corzo, académico del Departamento de Psicología de la Universidad de las Américas Puebla, que esta tarde podamos platicar con él de estos fenómenos que se están dando, que son las redes sociales, los rumores como el que se dio hoy en el Americano y que generan inquietud, pero que al final de cuentas afortunadamente no pasó a mayores. Pero pues las redes hoy están en la vida de todos. Julio César, muy buenas tardes y muchísimas gracias. Muy buenas tardes, Fernando. Un gusto estar con ustedes, con tu público, contigo. Pues sí, es una cuestión de importancia. Oye, platícanos, es que es un fenómeno sin duda de que tiene que ver con salud mental, tiene que ver con un tema de que un chico se pelea y amenaza con matar a otro y después se corre un chisme, se corre que llegará a balear el colegio, la preparatoria. Pero bueno, este hecho, así como se da, no es único, porque ya hemos tenido en México ejemplos y en otras partes de lo que está sucediendo con todo esto. Uh-huh, uh-huh. Sí, fíjate que aquí hay como dos cosas relevantes a destacar. Por un lado, la parte de sí darle la importancia de vida. De hecho, por ejemplo, la Asociación Americana de Psicología es bastante clara en términos de decir que cualquier comentario de herir a otros debe ser tomado en cuenta para una conducta de este estilo. Pero por otro lado, también hay que tomar en cuenta que en términos de probabilidad también es difícil que suceda, ¿no? Esto es... Sí. Si vemos la cantidad de estudiantes y cantidad de personas que están en escuelas, en preparatorias, es un evento realmente poco probabilístico, ¿no? Oye, sin duda, pero aquí hay un asunto que es importante y que tú acabas de comentar, que vale la pena que subrayemos, que es la necesidad de escuchar. Exacto. Y de no dejarlo al aire, al vacío, a ver, no pasa nada, ¿no? Aunque haya pocas probabilidades, es necesario escuchar. Exacto, exacto. De hecho, cuando se minimizan las cosas es porque hay algo importante, ¿no? Esto es siempre, el otro día comentaba con diversas personas en términos de si de pronto hay la criminalidad, la inseguridad, lo que sea, se le baja como la atención, es que realmente está siendo importante. ¿Por qué digo esto? Porque imagínate que en tu casa, en tu colonia, lo que fuera, un lugar muy cercano, pasa cualquier cosa normal, nos alarmamos, porque es importante. Entonces, sí, no hay que minimizar algo que resulta relevante. Y en ese sentido, la otra cosa que estabas comentando era la parte de la escucha. Fíjate que aquí hay una cosa importante, sobre todo en este caso de las cuestiones de que alguien haga una amenaza. Una primera respuesta generalmente va a ser equivocada, que es la de separar a la persona que haya incurrido en esto. ¿Por qué digo que es equivocada? Porque probablemente es una persona que necesita ser, pues de alguna manera abrazada, y no estoy hablando de abrazo de contacto físico, ¿no? Sino en términos de que necesita ser escuchada, necesita ser considerada, porque hay una variable importante en casos de agresiones o de agresores escolares, en donde el rechazo tiene un papel importante, el sentirse excluido para terminar haciendo un acto de violencia. Digamos que tiene que ser arropada no solamente por la familia, sino también para el grupo social donde se desempeña, ¿no? Exactamente. El rechazo, de hecho, es una variable que se ha estudiado bastante en términos de la agresión. Gente que hace actos de violencia son muy sensibles al rechazo. Entonces, pues se potencia. Estamos platicando esta tarde con el doctor Julio César Penagos Corzo, académico del Departamento de Psicología de la UDLAP. Julio César, en toda esta historia también hay otro factor que influye, que es en el chat de las mamás, donde una comunica con otra y luego aparece el teléfono descompuesto y las fechas. Ahí también los adultos tenemos responsabilidad. Sin lugar a dudas. Yo creo que tiene que ver con esta cuestión, y es una educación de todos, de no recurrir a la fuente original. Esto es, en realidad lo que necesitamos es ser escépticos de todo. Eso, sin lugar a dudas, es un mecanismo de protección que nos puede servir. Y en este caso, pues obviamente la difusión tiene que ver con algo. Fíjate, en términos cognitivos o en términos, digamos, de cómo pensamos, somos muy dados a buscar las cosas que confirman y no las que niegan. Entonces, esto genera un sesgo.
y lo puedes ver tú seguramente como profesionista que eres y profesional que eres de los medios. La gente se alimenta de sus creencias, pero no está dispuesto a ver lo que contradice a las creencias. Sí, es muy común, uno llega siempre se refiere a fuentes bien informadas, aunque no sepa cuáles son esas fuentes, ¿no? Exacto, y es la que confirma. Entonces aquí sería, ¿qué cosa negaría esto, no? Y aquí pues definitivamente, a mí me parece que lo que sucedió hoy, las autoridades del colegio hicieron lo que tenían que hacer de manera Sí, muy claro. bien, y quizás sirva de lección a quienes difunden de primero acercarse a las autoridades escolares, sobre todo que son, normalmente las autoridades escolares son autoridades de respeto, o sea, no es seguramente quienes van a proveer la mayor información. Yo creo que ahí hay como una alerta y un aprendizaje. Pues yo me quedo con estos dos temas que me parece muy importante. El primero, escuchar, Sí, escuchar al adolescente, al niño, al joven que tiene algún problema, entender que hay que escucharlo y hay que arroparlo, habíamos dicho, o hay que acercarse a él, dándole reconocimiento, valor, ¿no? Creo que uh-huh. eso es muy importante. El otro asunto que vale también la pena es que los padres de la familia estén muy pendientes, las autoridades, y que también nosotros confirmemos antes que ser parte de estos teléfonos descompuestos que ahora se multiplican muy rápidamente a través de las redes sociales. Sí, porque es más, puedes terminar haciendo o produciendo algo que no se iba a producir, ¿no? Es decir, a lo mejor empieza como un rumor y terminas alentando. Por ejemplo, en el caso de los tiroteos escolares, hay un montón de variables que se han estudiado, pero una es este efecto copycat, en donde realmente el tirador termina copiando a otros. Entonces, y hay una especie como de gatilleo en el sentido del discurso que la persona está teniendo. Pues a lo mejor alguien estaba enojado y no iba a hacer nada, y por la divulgación termina haciendo cosas, ¿no? Entonces, aquí sí hay que tener como mucho cuidado en no aumentar algo que a lo mejor, en este caso, pues fue un rumor, pero a lo mejor era un rumor y puede convertirse en algo cierto, ¿no? Insisto que se hizo el protocolo que tenía que hacerse. Y la otra cosa que nos ayuda mucho a prevenir esto, Sí. y que es una de las variables fundamentales, hay dos variables fundamentales en un caso de un tiroteo escolar, que es el caso del acceso fácil y gusto por las armas. Eso es una variable determinante. Afortunadamente está regulado, controlado esto. Sí. Y por otro lado tenemos esta tendencia suicida, una depresión muy presente en el tirador escolar, que si tú recuerdas, pues en la mayor parte de los casos de tiroteos escolares, pues hay un suicidio posterior. Sí, sí, ocurrió en Monterrey hace unas cuantas semanas, ¿no? El ejemplo más cercano, digamos, que Sí, tenemos los mexicanos. en efecto, en Torreón, pero también fue, en realidad en casi todos los casos es alta la prevalencia. Pues Julio César Penagos Corso, académico del Departamento de Psicología de la UDLAP, muchas gracias por estos minutos y yo creo que nos quedamos con eso, que tenemos que estar muy atentos a lo que dicen y también a lo que hacen y hay que escuchar y estar cerca de los jóvenes y bueno, En también ser muy efecto. responsables en el manejo de las redes. Sí. Pues fue un gusto, Fernando. Te agradezco mucho la entrevista y la oportunidad de poder compartir con ustedes y contigo y con tu público. Muchísimas gracias, Julio César. Muy Ok, buenas tardes. un abrazo. Un abrazo. Es el doctor Julio César Penagos, académico del Departamento de Psicología de la UDLAP. Son las 2:29.